Se denomina modernismo a una amplia corriente artística literaria que buscaba la renovación creativa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Internacionalmente, el modernismo es conocido como Art Nouveau, su denominación francesa. Sin embargo, el estilo se caracteriza por su diversidad nacional. Se caracteriza por su rechazo al historicismo académico de finales del siglo XIX, así como por su voluntad de llevar el arte a todas las facetas de la vida. Sienten especial predilección por la línea y sus valores expresivos, a lo que añaden cierta tendencia a la abstracción. El estilo modernista fue sobre todo decorativo. Sus manifestaciones más características tuvieron lugar en el campo de las artes aplicadas: cerámica, vidrio, joyería, grabado, cartel. Existió una amplia proliferación de arquitectos que, a la vez que mostraron sus preferencias por los aspectos ornamentales del estilo, realizaron importantes aportaciones en el terreno estructural. Columnas o vigas quedaron a la vista, formando parte del sistema decorativo. Destaca del modelo plástico sinuoso de las superficies murales. El edificio se concibe como un ser vivo, susceptible de crecimiento en oposición al racionalismo, del mismo modo en que las artes decorativas predominan las líneas curvas, los arabescos, las decoraciones florales, los temas marinos, los cabellos femeninos ondulados. Es una corriente de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que también se impuso en la pintura, escultura, arquitectura, como en otro tipo de artes como la decoración, el diseño de mobiliario y la gráfica. Se caracteriza por hacer a un lado el paisaje y las escenas de la vida cotidiana predominantes de la época, para dar paso a nuevos tipos de imágenes como contenido simbólico y conceptual. El artista suele trabajar en dos dimensiones y utiliza la línea muy marcada y dibujo expresivo. También podemos reconocer las obras de este movimiento, más allá de las láminas de oro que aplica Klimt a sus cuadros, por el uso excesivo de elementos decorativos. El tema recurrente es la sensualidad del erotismo, muchas veces al límite de considerarse pornográfica para muchos en su época. Por ello prevalece en general la figura femenina, a la cual, para darle más aún sensualidad, se le presenta haciendo caso omiso a las proporciones de manera alargada, estilizada, como lo podemos ver en la fachada del metro o en los carteles, así como en el trabajo de Alphonse Mucha. Surrealismo. En 1924, en París, André Breton, escritor, poeta francés, escribió un manifiesto después de cortar relaciones con Tristan Tzara, líder del movimiento dadaísta, y así nace el surrealismo, al que muchos consideran la última de las grandes vanguardias. El manifiesto de Breton está inspirado en el libro de Freud, en la interpretación de los sueños, en el que el autor explora la idea que la mente humana posee un nivel oculto llamado inconsciente, es decir, aquello de lo que la mayor parte del tiempo las personas no tienen conciencia, como la palabra lo indica. El surrealismo pretendía superar esta imitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se expresase a través del arte. De esta forma, el automatismo se convirtió en una de las características del surrealismo, en defensa de la expresión artística sin límites y sin control de la razón. Para lograr este objetivo, los artistas llegaron a elaborar obras en estados de trances e hipnosis. En la práctica, el automatismo consistía en transponer el papel, lienzo o cualquier otro soporte de expresión artística, un pensamiento o sueño directamente del subconsciente, sin ejercer control estético o moral. El objetivo era que la creación artística se automatizara, tal como es el automática la respiración o la acción del pestañeo. Era así como un intento de protesta contra las normas establecidas tanto en el arte como en el ámbito social.
Los surrealistas creían que la creatividad nacía del subconsciente de un artista. Era más auténtica y poderosa que la derivada de la conciencia. También estaban interesados en explorar el lenguaje de los sueños, que creían que revelaba los sentimientos y deseos ocultos. De una forma general, se puede decir que la idea era lograr la mayor espontaneidad posible, algo que se reveló más o menos fácilmente en el dibujo o la escritura, pero no tanto así en la pintura, pues esta es una disciplina muy compleja que no permite tanta espontaneidad. El automatismo no siempre funcionaba bien, pues otras formas de expresión artística, así como otras técnicas, fueron usadas para alcanzar la anhelada espontaneidad de la creación. Una de estas técnicas fue el fouetrage, que consistía en pasar un lápiz, por ejemplo, sobre la superficie rugosa, creando así formas y texturas en el soporte para crear una obra nueva a partir de este material. Otro ejemplo es la decalcomanía, una técnica en la cual cierta cantidad de tinta es arrojada contra un lienzo o un papel. Esta superficie se dobla por la mitad y al abrirla nuevamente muestra un patrón de tinta que sirve de material para crear una obra, gracias a lo que provoca a nivel subconsciente. El cadáver exquisito fue un proceso creativo basado en un juego en el cual diferentes artistas creaban dibujos o poemas en conjunto, sin ver lo que el otro hacía. La obra iba pasando de uno en uno y cada artista iba añadiendo un trozo nuevo o palabra nueva. Al terminar se desplegaba el papel y compartían resultados en busca de ideas novedosas. Otro proceso de construcción artística alternativa fue el objet trouvé, objeto encontrado, inventado por Marcel Duchamp. Fue un pintor, escultor y poeta francés, una de las principales figuras del dadaísmo. A esa premisa se le sumó el toque del absurdo, es decir, la superposición de lo improbable y extraño, como el caso de la obra que enlaza la langosta a un teléfono, o el caso Meret Oppenheim, que cubre una taza y una cuchara con pelo. Esta forma de construcción artística relacionaba objetos cotidianos que normalmente no tienen nada que ver el uno con el otro, lo que provoca una perturbación del sentido y de esa forma estimula el inconsciente. Se trata de la yuxtaposición entre lo familiar y lo improbable y absurdo. El escenario impuesto del objeto. Los artistas del surrealismo frecuentemente incorporaban también las imágenes y objetos de otras culturas, sobre todo de las primitivas. Esta actitud tenía sobre todo intenciones anticolonialistas y antirracistas. Constructivismo, en este caso ruso. Es un movimiento artístico que triunfó en la Rusia de los años 20 del pasado siglo. La pintura, el diseño gráfico, la fotografía o el cine nos muestra su influencia, pero fue en la arquitectura donde encontró su aplicación más concreta y más revolucionaria. El movimiento surge de rechazos de los excesos decorativos y ornamentales que consideraba propios del arte burgués. Frente al neoclasicismo y el Art Nouveau imperantes en el resto de Europa, ellos van a crear un arte basado en la simplicidad, las líneas puras y las formas geométricas inspiradas por el cubismo y el futurismo. El arte al servicio de la revolución. Se convirtió en el arte oficial de la Revolución Rusa. Tras su triunfo y la manifestación estética de la nueva sociedad socialista, los constructivistas entendían el arte como una herramienta más de la revolución, que podía y debía contribuir a la formación de nuevo orden social y la difusión de la ideología socialista. Los artistas deseaban cambiar el mundo con sus obras que consideraban siempre desde una perspectiva utilitarista y funcional donde la estética estaba siempre al servicio de la función. El estilo de diseño estaba influenciado por la revolución industrial que vivió el territorio soviético tras la revolución. Lo, lo vemos en una de las obras claves de constructivismo, el monumento a la Tercera Internacional de Vladimir Dali, que nunca llegó a ser construido y que combinaba una estética de máquina con componentes dinámicos que celebraban la tecnología como los reflectores y las pantallas de proyección.
Ya a finales de los años 20, el Partido Comunista pasó a favorecer la doctrina del realismo socialista, que acabaría imponiéndose y reinando el arte soviético durante décadas. Formas geométricas puras, linealidad, simetría, repetición, tipografías sencillas, de palo seco, dominio de rojo y negro, repetición, fotomontaje. Con estos elementos, los constructivistas crearon un estilo en diseño gráfico que huye de todo artificio y que hoy en día seguimos asociando a la Rusia postrevolucionaria. En sus funciones informar de la política del nuevo gobierno a una población en su mayoría analfabeta, para ello se emplea una de las características principales, la manipulación de la tipografía para dar a cada parte del texto las características cuerpo-color que le corresponden a su importancia en el conjunto del mensaje. Sus figuras centrales fueron Alexander Rodchenkov y su esposa Bárbara Stefanova, y los hermanos Stenberg, de la agencia publicidad fundada por Rodchenkov junto al poeta Mayakovsky, salieron más de 150 diseños y piezas publicitarias entre el 23 y 25. El constructivismo supuso una identidad visual para el comunismo soviético y tuvo como objetivo principal llevar el arte al pueblo, rescatándola de las élites. Esto no significa en modo alguno el cese de la experimentación. Los constructivistas se centraron en todos los ámbitos creativos y experimentaron con todas las disciplinas técnicas y nuevas tecnologías, además de continuar la experimentación geométrica suprematista. Más que arte para ser mostrado en una galería burguesa, el constructivismo hizo arte para el pueblo mezclando todas las artes en un amalgama utópico de diseño, ingeniería, arquitectura, pintura y escultura. Movimiento Bauhaus parece sencilla. El origen del término procede de la palabra alemana Bau, construcción, y Haus, casa, y representa la escuela de la arquitectura, diseño, artesanía y la arte fundada hace un siglo por Walter Gropius en Weimar, Alemania, y cerrada por los nazis 14 años después. Sin embargo, su influencia que llega hasta hoy ha convertido su nombre en sinónimo de revolución y de modernización radical de diseño. Uno de los desafíos de los movimientos culturales innovadores ha sido lograr una cultura del pueblo y para el pueblo. Y ese fue el pensamiento que apadrinó la Bauhaus en sus comienzos, una escuela reconvertida en estilo cuya principal intención era la simplicidad de las formas, reducir la estética del objeto a su funcionalidad. No es un estilo, sino una actitud. Llegó a expresar sobre la Bauhaus su creador. Hay movimientos en los que la confluencia de ideas, personas y fuerzas culturales y tecnológicas pueden transformar el mundo. Y esta representa uno de sus movimientos. Logró ofrecer una visión del futuro verdaderamente radical, internacional y optimista a pesar de la confusión, inestabilidad, conservadurismo existentes tras la Primera Guerra Mundial que contrastaban con el empuje de las vanguardias artísticas europeas y alemanas. Sentó las bases de patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico. Hasta tal punto fue así que puede decirse que estos dos ámbitos se crearon en esta escuela. Estableció también la buena medida los fundamentos de la nueva arquitectura a la que incorporó una estética que abarcó todos los ámbitos de la vida cotidiana. La UNESCO declaró en 1996 las obras arquitectónicas de la Bauhaus y de Dessau Patrimonio de la Humanidad. La cuna del movimiento fue fundada por Gropius el 12 de abril de 1919 a partir de la unificación de la Academia de Artes Figurativas y la de Artes y Oficios de Weimar, eliminando las diferencias entre artistas y artesanos. La escuela trajo a algunos de los creadores más radicales de Europa, entre los que figuran artistas de la talla de Joseph Albers, Vasily Kandinsky y Paul Klee, que ofrecía su experiencia como instructores, en el centro en el que el primer momento carecía de un departamento
de arquitectura también se abordaba el diseño de objetos de uso cotidiano, como lámparas, sillas, muebles, basados en la economía expresiva y el adecuado a los medios productivos, decir, una especie de maridaje entre el arte y la ingeniería. Gracias a la Bauhaus, el arte entró en los hogares. Sus productos eran funcionales y comercialmente atractivos. Aparte de sus valorados cursos elementales, creó talleres de alfarería, ebanistería, pintura, escultura, vidrio, tejido, teatro, metal, encuadernación e impresión, por los que tenían que pasar todos los alumnos durante su formación. De esta forma se consiguió una gran capacidad práctica en quienes se formaban en ella. En 1925 tuvo que abandonar Weimar, donde los nazis habían ganado el gobierno municipal. Entre 1926 y el 32 fue acogida en Dessau, de donde volvió a ser expulsada cuando los nazis triunfaron en las elecciones locales. Berlín fue la última sede donde no llegó a sobrevivir un año durante su historia itinerante. La Bauhaus tuvo tres directores: Walter Gropius, Hans Meyer y Ludwig Mies van der Rohe, cuyo célebre divisa "menos es más" refleja en buena medida el espíritu que animaba las instituciones. Los nazis no dudaron en calificar como arte degenerado todo lo que tenía que ver con la Bauhaus, pese a que los diseñadores de líneas blancas e interiores diáfanos eran lo más peligroso que se veía en ella. Cuando cerraron la escuela, sus ideas y sus obras eran ya conocidas en todo el mundo. Muchos de sus integrantes emigraron a Estados Unidos, donde sus enseñanzas dominaron el arte y la arquitectura durante décadas, contribuyendo enormemente a la línea arquitectónica conocida como International Style. Basándose en la funcionalidad y la adecuación y economía de los materiales, sus diseños partían de figuras geométricas simples como el círculo, el cuadrado y el triángulo. En las clases se empleaban a trabajar con estas figuras elementales y a cada una de ellas se le atribuía carácter determinado. Así el círculo era fluido y central, el cuadrado resultaba sereno y el triángulo diagonal. Significó también un gran experimento vital de una pequeña comunidad de jóvenes. Tras una traumática experiencia de la Gran Guerra, se lanzó entusiasmo a construir una utopía social de nuevas formas de convivencia. Las fiestas celebradas en el centro adquirieron gran fama. Generalmente eran temáticas y casi siempre de disfraces. Su organización y diseño llevaban semanas de trabajo y siempre perseguían una doble intención: fomentar el contacto entre la escuela y la población para mitigar los recelos locales y propiciar el trabajo en equipo para servir de catarsis ante las tensiones y conflictos que originaban en la Bauhaus como resultado de estrecha vinculación entre trabajo y vida privada. Algunos edificios declarados también patrimonio se han convertido en destinos turísticos y museos, mientras que los principales museos de arte moderno incorporan muchas de sus obras en el arte.